Bueno, retomamos entonces. Estábamos hablando de la importancia de la economía y la política en los procesos de innovación y partimos explicando el modelo de órdenes de acceso abierto y de acceso limitado de Douglass North. Definimos instituciones, definimos Estado-nación, entendimos que hay un proceso de competencia y esa competencia sea a nivel político y económico, pero no todos los países son iguales. Hay países desarrollados donde la competencia es abierta, es decir, todos entran y hay mecanismos para innovar a través del precio, de la calidad, de la misma innovación. Y hay países en vía de desarrollo que son órdenes de acceso limitado, porque no todos tienen la misma oportunidad para acceder, ya sea a la competencia política y a la competencia económica. En estos países donde no todos pueden acceder a la competencia política y económica, lo que sucede es que hay una ausencia de Estado de Derecho, donde no todos son iguales. Y en esta ausencia de Estado de Derecho, cuando se llega a conflictos que son irresolubles, porque hay un Estado ausente o porque no hay una ley, lo que sucede es que se devenga en procesos de violencia, de informalidad o de coerción, que son expresiones de un orden de acceso limitado. Y en este caso lo que tenemos es la competencia, una competencia imperfecta, que lo que termina generando son coaliciones dominantes que se consolidan y que imponen sus términos sobre aquellos grupos, ¿no?, que fueron derrotados o que son más débiles. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Capturar rentas en la parte económica y capturar poder político en la parte política. ¿Por qué? Porque mayor poder económico te va a dar poder político y porque mayor poder político te va a dar mayor poder económico. Eso es en resumen lo que expliqué al inicio. Sucede que no todos los países en vías de desarrollo, es decir, no todos los órdenes de acceso limitado son iguales. Hay unos que están peor que otros. Y vamos a partir por los que están en peor condición, que son los órdenes de acceso limitado frágiles o los países frágiles. ¿Qué pasa en estos países o qué pasa en estos órdenes? Lo primero que vas a ver es que hay una ausencia total de gobierno o hay un gobierno que es excesivamente débil. Cuando tienes un gobierno que no, o sea, cuando no tienes gobierno o tienes un gobierno excesivamente débil, ya tienes una característica fundamental que es la ausencia de Estado de Derecho. Es decir, no hay leyes y en estos territorios impera la ley del más fuerte. ¿Cómo sucede esto? Vas a tener facciones, ¿no?, o grupos que van a ir formando coaliciones y van a ir derrotando a otros grupos. ¿Cómo lo hacen? A través de la violencia o la coerción. ¿Y cómo van generándose entonces estos grupos? Llega un punto donde los más fuertes, mediante la violencia abiertamente, van a lograr capturar el poder político y el poder económico. En este caso, en los órdenes de acceso limitado, la violencia es un factor clave para conquistar el poder político y económico. ¿Qué sucede en un entorno donde, vamos a decir, es tierra de nadie, donde la gente vive en la violencia todo el tiempo? Vas a tener incertidumbre y vas a tener alto riesgo. Incertidumbre, ¿por qué? Porque ni tu vida está protegida, ni tus inversiones están protegidas, ni tus negocios, absolutamente nada. Y lo que va sucediendo aquí es que no tienes instituciones, no tienes reglas de juego. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que las sancione, que las haga cumplir. ¿Quiénes las hacen cumplir? Las coaliciones dominantes. En un entorno así también de enorme violencia, lo que os sucede es que vas a tener una crisis de confianza. Como no vas a poder confiar en nosotros porque vives en un estado de constante alerta, es muy difícil formar compromisos. Y ante la ausencia de compromisos que puedan ser cumplidos, vas a tener una permanente inestabilidad política y económica. Les voy a dar un ejemplo para que les quede claro. Piensen en un país, por ejemplo, como Haití. Haití es un país colapsado. Haití es un país que tiene un gobierno, pero es un gobierno muy, muy débil. El Estado no tiene casi presencia, está debilitado. ¿Y qué impones ahí? Las coaliciones dominantes, que son básicamente grupos de sicarios, de delincuentes, es crimen organizado el que domina la vida de las ciudades. Ahí los que no se allanan, bueno, finalmente o se les mata o se les secuestra y el Estado no puede hacer nada porque no hay capacidad para sancionar la ley. En este caso, estas organizaciones criminales tienen más poder que el propio gobierno y por lo tanto se vuelve una tierra de nadie porque las
vamos a decir, las condiciones las imponen las coaliciones dominantes. ¿Y con qué propósito? Acumular poder político para poder acumular poder económico. Ahí van a tener cupos, secuestros, asesinatos, robos. De esa manera se acumulan las rentas. Es una competencia absolutamente imperfecta, es decir, es el imperio de la violencia. Y en un entorno así, la gente vive asustada, la gente vive sin confiar, la gente no se puede relacionar, son abiertamente estados fallidos, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Siria. Siria es otro país que tiene bueno, o era un país que tenía una ausencia de gobierno total. Y ahí lo que había era facciones no solamente que formaban coaliciones en, o sea, con propósitos políticos, sino también religiosos. Pero lo que ves ahí en estos territorios es una absoluta indefensión. Somalia es otro país en cuestión, Afganistán es otro país en cuestión, Sudán del Sur, es decir, tienes países que está a su nivel de crisis, ¿no? Porque el gobierno está ausente o el gobierno es muy débil, donde el crimen y la violencia eh, se posicionan y las coaliciones dominantes son las que acumulan el poder. Ahora, puede suceder, por lo menos esta es la construcción teórica de North, ¿no? Que con el tiempo tú puedes tener una coalición dominante, ¿no? Que empiece a imponer ciertas reglas o ciertas normas y que esas reglas y esas normas sean de cumplimiento, aunque no sean un gobierno oficial, sean de cumplimiento y que esa coalición dominante pueda sancionar y pueda hacer cumplir esas normas que ellos han impuesto. En este caso, lo que vas a tener, según North, es una transición de un orden de acceso frágil, no, un orden de acceso limitado frágil, a un orden de acceso limitado básico. ¿Qué significa esto? Esa coalición dominante o ese gobierno que logra fortalecerse, ¿no? Ya tiene una cierta presencia. Y en este caso, ese gobierno se vuelve la coalición dominante. Y cuando ese gobierno se vuelve la coalición dominante, va a tener la capacidad para desplegar y controlar la violencia. Esto es clave. En ausencia de Estado, la violencia la ejercen las organizaciones criminales o las facciones. Pero vamos a decir, un orden de acceso limitado básico, ya el Estado tiene cierta capacidad para contrarrestar el poder de las coaliciones dominantes y vamos a decir, sancionar y hacer cumplir la ley. Es decir, hay una especie pequeñito de una forma de Estado de Derecho muy, muy limitado, pero hay algo. ¿Cómo funciona el poder aquí? En estos órdenes de acceso limitado básico. Alrededor de ese gobierno, que es la coalición dominante, van a surgir organizaciones no estatales, es decir, no son parte del gobierno, pero que van a especie de satelitar esa coalición dominante. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de contactos personales. Por ejemplo, gobiernos donde hay un poder político, ¿no? Y a través de contactos personales, de amigos que trabajan en ese gobierno, la gente puede acceder a ciertos beneficios. ¿Ok? Piensen, ¿no? Vamos a decir, en países como, no sé, Cuba. Cuba es una dictadura, Cuba es un país donde tienes un gobierno que tiene más o menos la capacidad de sancionar la violencia. En este caso, los contactos, ¿no? Los familiares o amigos de funcionarios de gobierno van a tener acceso a condiciones ventajosas. Entonces, oye, conozco a mi amigo sácame un permiso para abrir un negocio o sácame un permiso para poder postular en esta elección. Y a través de los contactos personales, estas organizaciones no estatales van a acceder al poder. Puede suceder, según North, ¿no? En su teoría, que estas organizaciones no estatales, que pueden ser individuos, pueden ser empresas pequeñas, pueden ser organizaciones políticas pequeñas, etcétera, vayan, no sé, vayan proliferando y que haya muchas, muchas organizaciones no estatales. Y en este caso, lo que hacen los gobiernos, que son las coaliciones dominantes de este orden básico, lo que van a hacer es van a implementar una serie de reglas o de normas o de leyes, y lo que va a pasar es que estas normas o estas leyes se van a ir multiplicando y con el tiempo se van a ir endureciendo. ¿Qué significa? Hay un endurecimiento institucional y eso significa que esas normas, esas leyes, ¿no? Se van asentando con el tiempo. Tanto los organismos no estatales como el gobierno hacen cumplir
esa ley o esas leyes y finalmente puede llegar a un punto de madurez donde tienes suficientes instituciones formales que pasamos a un tercer nivel. Y en este caso vamos a pasar a una LAO madura, un orden de acceso limitado maduro. ¿Y qué pasa en este nivel? Aquí lo que vas a tener es un gobierno fortalecido, ¿no? Y sí vas a tener endurecimiento institucional y organizacional. ¿Qué significa esto? Ya tienes organizaciones relativamente formales, tienes instituciones o reglas de juego relativamente formales. Ese gobierno tiene la capacidad para hacer cumplir estas leyes parcialmente, es decir, hay cierto Estado de Derecho. Y en una situación así, donde las personas, los agentes ven que las reglas más o menos se respetan, lo que va a ir aumentando es el capital social, es decir, el stock de confianza dentro de ese Estado-nación. Cuando hay un aumento de capital social, es decir, cuando hay un aumento de la confianza, cosa que no existía, por ejemplo, en países como Somalia o como Haití o como Afganistán, que son órdenes de acceso frágil, en este caso, vas a tener ciertas instituciones, eso va a generar mayor estabilidad y mayor predictibilidad. ¿Estabilidad por qué? Porque va a haber una estabilidad un poquito más de corte político, va a haber una estabilidad de corte económico, aunque no sea perfecto, pero hay ciertas reglas que se van a cumplir. Existe un mayor interés, por ejemplo, de inversionistas extranjeros por invertir en ese país, aunque no sean perfectas las leyes, pero más o menos la cosa se maneja. No es un país desarrollado, pero no, es un país en vía de desarrollo que está más o menos bien formalizado, bien organizado, o sea, las cosas, no todo funciona, pero algunas cosas sí funcionan bien. Y en este entorno donde hay estabilidad, ¿no? Significa que hay predictibilidad. Por ejemplo, sabes que si abres un negocio, al día siguiente no va a venir una mafia y te va a reventar el negocio y a través de la violencia te va a quitar tus rentas. No, sabes que hay ciertas leyes que te van a proteger. Entonces, ante este entorno, ¿no? Las organizaciones no estatales, es decir, aquellas empresas, fundaciones, asociaciones civiles, iglesias, etcétera, van a tener mayores incentivos no solamente para competir por renta política y económica, sino también para innovar. ¿Por qué? Porque es un ambiente más estable, más predecible y con más confianza. Este es el caso, por ejemplo, de países como el Perú. El Perú tiene, en términos generales, es un lado maduro, ¿no? Em, Pueden pensar también en Colombia, pueden pensar, no sé, pues a ver, ¿en qué otro país podríamos hablar que tiene estas características? Eh, Tailandia, etcétera, ¿ok? Son países que no son desarrollados, pero que tampoco son la última cola de lo que es vía de desarrollo. Y puede suceder que estos países que tienen un lado maduro, es decir, un gobierno, que hay cierto Estado de Derecho, hay cierta predictibilidad, sigan en esa senda y esas instituciones que han desarrollado se fortalezcan aún más. Y aquí lo que vas a tener son lo que North llama las condiciones de entrada. ¿De entrada a qué? De un orden de acceso limitado y su paso hacia un orden de acceso abierto. ¿Ok? Es una transición, es una etapa de transición. ¿Y qué características hay que cumplir para que estos lados maduros pasen a órdenes de acceso abierto? Tiene que haber vamos a decir, una mayor fortaleza del Estado, es decir, que se establezca un Estado de Derecho primario. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de ciudadanos tengan el mismo trato ante la ley. Es decir, que hay un respeto a la institucionalidad, a las reglas, ¿no? Que los representantes políticos tengan más legitimidad, es decir, no hayan sido elegidos con fraude, que sean, ¿no? Que más o menos exista una representatividad, que sean representantes políticos que atiendan las necesidades de su gente, etcétera. Esa sería la primera condición, la formación de un Estado de Derecho primigenio. En segundo lugar, que en estas condiciones de transición puedas tener a actores, ¿no? Que puedan formar organizaciones que trasciendan el caudillismo. ¿Qué significa esto? En países en vías de desarrollo funciona mucho la cultura del caudillo. ¿Por qué? Porque es una forma o es una figura de autoridad. Entonces, si se fijan, ¿no? Los partidos políticos son caudillistas. En el caso peruano, esta es la situación. Tenemos, por ejemplo, el Fujimorismo, con Alberto Fujimori, después Keiko, el aprismo, con Aya La Torre, después Alan, César Acuña en APP,
¿no? Y etcétera. Entonces tienen caudillos políticos. En los casos de organizaciones, ¿no? En los casos de países que están haciendo la transición a un orden maduro, los caudillos no son necesarios porque hay una institucionalidad que da lo mismo quien se postule. Generalmente van a ganar aquellos que tengan más méritos, que sean más capaces y que sus derechos sean respetados. Entonces, tienes que tener ese segundo punto. Y el tercer punto es que en estos órdenes, los gobiernos, ¿no? tengan el poder para controlar los procesos de violencia. ¿Qué significa esto? Es una definición de economía política que dio un sociólogo alemán, Max Weber, a fines del siglo XIX, que señaló que el Estado tiene el monopolio de la violencia. ¿Qué significa esto? Que cuando el Estado tiene el monopolio de algo, significa que solamente el Estado lo hace y lo puede hacer. Y en este caso de la violencia, ¿qué significa eso? Que solamente el Estado puede utilizar el poder, la violencia, ¿no? De manera legítima si es que hay un problema. Por ejemplo, si hay una huelga y los huelguistas empiezan a destruir propiedad pública y propiedad privada o empiezan a matar gente, el Estado, a través de la policía o de las Fuerzas Armadas, puede intervenir de manera legítima para imponer el orden y solamente las fuerzas del orden tienen la capacidad para desplegar violencia. ¿Esto qué significa? Que tengan la capacidad para disuadir a los, ¿no? a los que pretenden alterar el orden para que se mantenga ese orden. Ahora, aquí entramos a otro tema que podría ser, por ejemplo, el abuso de poder de algunos estados. Eso es algo que no vamos a tocar ahora porque no es parte de la teoría, hay que tomarlo en cuenta y precisamente por eso es una teoría, porque no todo siempre es real. Pero estas condiciones son importantes. Surgimiento de un Estado de Derecho, organizaciones no caudillistas y finalmente es el Estado la única organización o coalición dominante que puede ejercer la violencia. Si esas tres condiciones se dan, es decir, hay una mayor estabilidad, una mayor predictibilidad, un menor riesgo, y esas instituciones políticas y económicas van madurando, en vez de ser excluyentes como lo era en los tres modelos anteriores, en este caso van a ser políticas económicas y políticas, para la redundancia, incluyentes. Y ahí, en ese momento, tú haces la transición de un orden de acceso limitado a un orden de acceso abierto. ¿Qué países podemos hablar que han cumplido estas condiciones de entrada o por lo menos la cumplieron en algún momento? Chile, que ahora está pasando de un orden de acceso, vamos a decir, abierto, está retrocediendo hacia un orden de acceso limitado maduro. Es decir, no siempre vas a ir hacia arriba. Puede pasar que países que llegaron y maduraron vayan retrocediendo. Chile es un caso en cuestión, pero Chile llegó a tener condiciones de entrada. Un país que sí tuvo condiciones de entrada y que la consolidó, Corea del Sur. Corea del Sur es un país que empezó siendo un Lao básico, después pasó a ser un Lao maduro, después cumplió con las condiciones de entrada y finalmente termina siendo un orden de acceso abierto. Ese es un caso de éxito y Chile es un caso de no éxito. Así que ya ahí están viendo cómo funciona la teoría. Lo que hace North es básicamente decir que, y en este caso es lo que tenemos que entender de la innovación, en países donde hay inestabilidad política y inestabilidad económica, no hay incentivos para innovar. ¿Por qué? Porque hay violencia. En países que van madurando con instituciones más fuertes, que se hacen cumplir con un gobierno que es capaz de garantizar un Estado de Derecho, se genera confianza, se genera respeto a las instituciones, se va abriendo la participación de los agentes políticos y económicos y eso genera incentivos para la innovación. Uno innova en países donde sabe que su inversión es respetada, donde su propiedad intelectual es respetada, donde no hay huelgas, donde no hay peligro de violencia, donde el Poder Judicial puede sancionar a los responsables, donde los contratos se cumplen. Y ahí ustedes tienen un ejemplo concreto de cómo pasamos de un estado, ¿no? De un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Así que esa es la clase de hoy. No sé si les ha quedado claro. Por favor, no, abro la plaza para sus preguntas. No sé si tengan alguna. Ok, Todo claro, profesor. perfecto. Sé que ha sido un montón de información.
Sé que los he ametrallado con bastante información, pero queda esta clase, va a estar grabada para que ustedes puedan repasar los conceptos. Les recomiendo que vean, ¿no? Si es que les interesa el tema, que creo que es importante que lo manejen, no solamente para esta clase, sino en general, ¿no? Entender estos conceptos políticos y económicos, que profundicen en las redes. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden siempre preguntar por el chat las dudas que tengan y yo encantado de resolverlas. ¿Ok? Nos queda un conchito que es sistemas de innovación, que es algo que no toma más de 15 a 20 minutos. Lo vamos a tocar en la próxima clase y en la próxima clase también vamos a ver el proceso de gestión de la innovación. ¿Ok? Así que vamos a ver sistemas de innovación y el proceso de gestión de la innovación. Así que bueno, los dejo hasta el próximo lunes. Si ya nos estamos viendo. Un abrazo, cuídense. Buenas Hola, noches, profesor. profesor.